Listo, ya está grabando. Vamos a... Listo, ahora sí. Buenas noches con todos. Gracias por participar de esta exposición. El que les habla es el médico residente segundo año de oftalmología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Christopher Jerónimo González, y el día de hoy les estaré tocando el tema del síndrome compartimental orbitario. Primero, como una introducción, ¿qué es el síndrome compartimental? El síndrome compartimental es una afección grave, aguda, que implica un aumento de la presión en un compartimento. En ese caso, el compartimento es la órbita, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de este aumento de la presión o este síndrome compartimental? Primero son lo que son las hemorragias o incluso puede ser la introducción de aire en la órbita, ¿no? ¿Y todo esto a qué conlleva? Conlleva a una isquemia, no solamente de la retina y también del nervio óptico, sino también de todo el globo ocular. Y también una afección en lo que corresponde a los músculos extraoculares, ¿no? Y todo esto puede llevar a lo que es un riesgo de ceguera del paciente. Y frente a este riesgo de ceguera, es por eso que el síndrome compartimental orbitario se considera una emergencia oftalmológica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta exposición? Primero, conocer e identificar las características clínicas de un síndrome compartimental orbitario, conocer cuáles son las causas que producen una pérdida de la visión y conocer el actuar del personal de salud frente a esta patología, ¿no? Ya sea en un nivel de atención primario, primer nivel, o en uno de mayor complejidad. Entonces, para poder entender un poco más el tema, tenemos acá una historia clínica. Tenemos un paciente de 45 años sin antecedentes de importancia, el cual acude al Hospital Nacional de Universidad de Carrión y justamente nos llama a nosotros al servicio de oftalmología para poder atenderlo. El paciente viene acompañado de sus familiares, quienes refieren que hace 24 horas sufre un accidente de moto y cae de cara, ¿no? Justamente para el lado derecho. Entonces acuden, bueno, ellos acuden principalmente 24 horas después porque observan un aumento de volumen justamente del ojo derecho, ¿ya? El paciente refiere además una disminución de la agudeza visual en el ojo afectado, niega dolor en todo momento, niega pérdida de conocimiento, niega déficit motor u otras molestias sistémicas. Entonces, al examen físico, todos los sistemas estaban dentro de lo normal, sin embargo, a nivel oftalmológico, vemos, como podemos ver acá en el cuadro, que en el ojo derecho la agudeza visual solamente el paciente llegaba a percibir lo que es la luz. Y en el ojo izquierdo, aquí por el cuadro no se llega a ver muy bien, tenía una agudeza visual adecuada, ¿no? De 20/20. Dentro de los demás hallazgos en el examen oftalmológico tenemos, bueno, como mencionamos, la agudeza visual percibía luz. A nivel de los párpados había una leve equimosis. A nivel de la conjuntiva había una leve hemorragia subconjuntival y en la córnea, bueno, no se encontraba ningún tipo de lesión. Y esta es la imagen de nuestro paciente. Como podemos observar, en nuestro paciente hay una, bueno, leve hemorragia subconjuntival, una pequeña equimosis justamente en el párpado superior. Había también un aumento de volumen. El paciente, los familiares mencionan que en realidad era una proptosis del ojo, justamente el ojo derecho. Y también si observamos, bueno, no se puede observar muy claro en esta imagen, pero observaba una midriasis. Como menciono acá, tenía una pupila, bueno, una midriasis arreactiva, tenía un DEPAR positivo también en ese ojo y los movimientos oculares estaban totalmente ausentes a comparación del ojo izquierdo que eran adecuados, ¿no? Frente a todo esto, se considera el diagnóstico un síndrome compartimental agudo y un riesgo de ceguera de ese mismo ojo. Entonces, pues, ¿cómo se realiza el diagnóstico clínico de un síndrome compartimental orbitario? Primero, al examen se debe evaluar la tensión orbitaria o, en todo caso, la presión intraocular de ese ojo, ¿no? En cuanto a tensión orbitaria, nos referimos a un ojo tenso, duro, como si nos tocáramos los nudillos de la mano, o en todo caso la presión intraocular elevada, no una presión de 20 y 30, sino una presión de 50, 60, 70 milímetros de mercurio. Una agudeza visual disminuida de manera súbita, los reflejos pupilares aferentes totalmente tomados, están ausentes, y observaremos también una proptosis y limitación del movimiento de los músculos extraoculares. Frente a esto, entonces, ¿por qué se produce por qué es una emergencia principalmente esta enfermedad, ¿no? Como mencionamos al inicio de la exposición, es por la ceguera que esta produce. ¿Y por qué se produce esta ceguera? Se puede producir por una oclusión de la arteria central retinal, por una neuropatía óptica compresiva directa, ya sea por
por la hemorragia principalmente, o incluso también puede ser por el aire, una compresión de la vasculatura del nervio óptico o también una neuropatía óptica isquémica, ¿no? Justamente por un estiramiento de los vasos nutrientes. Además de eso, dentro de otros exámenes complementarios que se pueden solicitar, principalmente en un centro de mayor complejidad que cuente con oftalmólogos, son realizar un fondo de ojo de manera inmediata, la toma de la presión intraocular, como he mencionado, y también solicitar una TEM de órbita. Justamente acá, en la imagen de la derecha, podemos observar la TEM de órbita de este paciente, en donde encontramos una colección hemática, justamente en la región retroorbitaria, ya que realiza un empuje, una proptosis justamente del ojo derecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer como personal de salud? Bueno, eso va a depender mucho del nivel de complejidad de su establecimiento. Si el personal de salud se encuentra en un primer nivel de atención, lo primero que debe hacer es identificar. Identificar, como habíamos mencionado, estos hallazgos clínicos de nuestro paciente, ya que el síndrome comportamental orbitario es una enfermedad con diagnóstico clínico. ¿Qué tenemos que encontrar, como mencionamos? Un aumento de la tensión orbitaria, una afección de lo que es el reflejo pupilar aferente, ya que va a estar ausente, ausencia de movimientos oculares y lo que es la proptosis, ¿no? Frente a esto tenemos que manejar primero lo que es el dolor, si es que el paciente lo llega a presentar, y referir inmediatamente a emergencia. Ahora, ¿qué pasa si el paciente llega a un establecimiento de mayor complejidad que cuenta con un oftalmólogo, o en todo caso este paciente es referido y llega a un oftalmólogo, ¿no? Primero, bueno, el oftalmólogo debe identificar nuevamente esta enfermedad y completar la evaluación médica oftalmológica, ¿no? Como mencionamos, con el fondo de ojo, la toma de presión intraocular y también lo que corresponde a la TEM de órbita. Y por último, ¿cuál es el tratamiento final que se debe realizar para poder solucionar este problema? Es la cantotomía lateral y cantolisis inferior de emergencia. Entonces debemos recordar de toda esta posición lo siguiente, que un paciente con una PIO elevada, una presión intraocular elevada, una órbita tensa, una reducción de la agudeza visual, más una afección pupilar aferente, debemos someter urgente a una descompresión orbitaria. En conclusiones, frente a todos los objetivos que hemos mencionado a un inicio, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos clínicos que nos ayudan a identificar esta patología? Son la pérdida de la agudeza visual, la PIO elevada, o la presión intraocular elevada, el defecto pupilar aferente presente, una limitación de los movimientos oculares y la proptosis. Frente a todo esto nos debe hacer pensar de un síndrome compartimental y debemos tomarlo como una emergencia oftalmológica. Ahora, ¿cuáles son las causas que producen la ceguera? Principalmente la pérdida de la agudeza visual se va a deber al compromiso vascular y o neuronal. Y por último, ¿qué debemos nosotros de realizar dependiendo de nuestro nivel de complejidad del establecimiento? Si no contamos con un oftalmólogo, dar manejo para el dolor y referir inmediatamente. Y de contar con un oftalmólogo, identificar, completar exámenes y realizar una cantotomía lateral y una catolisis inferior de emergencia. Bueno, y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor, por su exposición. Muy clara y muy buena. Gracias. Gracias, doctor. Muy buena exposición. Ya, gracias por participar. Gracias, doctor. Excelente exposición.